Hola, hola aquí en Instagram. ¿Qué tal? Hoy os voy a hablar de si la diabetes, si se puede revertir la diabetes, que fue el título de hoy, del live de hoy, que ahora últimamente estoy haciendo lives cada miércoles. Espero que os vayáis uniendo, ¿vale? Vale, estoy transmitiendo ahora en Instagram y en Facebook. eh, y en Facebook parece que ahora también. Bueno, súper contenta de estar aquí cada miércoles, más o menos, para hablar de temas tan importantes, ¿no? De la diabetes. Eh, Porque como os he dicho antes en otros lives y en mis webinars, para mí es súper importante, pienso que el tratamiento de la diabetes es la educación. Entonces os voy dando pequeñas cápsulas hablando de temas interesantes que te interesan a ti, si vives con diabetes tipo 1, si vives con diabetes tipo 2 o si tienes el riesgo de tener diabetes. Entonces, hoy te voy a hablar de si se puede revertir la diabetes. En este live de hoy, eh, a ver si veo que se transmite aquí en Facebook, ¿vale? Voy a comprobar que sí se está transmitiendo. A ver. En el live de hoy hablaré de cómo se diagnostica la diabetes, de qué es normalidad o anormalidad glucémica, ¿vale? Las diferencias de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y por último, hablaré de qué sucede en la diabetes tipo 2 y cómo saber en qué momento te encuentras, ¿vale? Bueno, hola Alba Ortiz. Qué bien, gracias. Hola. Pues bueno, entonces os voy a compartir pantalla en Facebook, ¿vale? Y en Instagram seguimos así, ¿vale? Bueno, por aquí estamos. A ver, aquí está. Aquí estamos. Ahora sí, aquí comparto. Vale, y ahora sí, ya empiezo. Bueno, como os dije, como te dije, te hablaré en este live de si se puede revertir la diabetes. Estamos aquí, espero que se conecten un poco. Bueno, te hablaré de esto de qué es la normalidad glucémica, qué es se escucha bien, ¿verdad? En Instagram, vale. ¿Qué es la diabetes? Las diferencias de diabetes tipo 1 y tipo 2. En, que la diabetes tipo 2 se habla sobre etapas y cómo saber en qué etapa te encuentras tú, ¿de acuerdo? Bueno, entonces empezamos con el diagnóstico de la diabetes, ¿vale? Eh, los sanitarios, y no siempre, no, te deberían de explicar parcialmente o de forma ambigua en qué niveles tienes el diagnóstico de diabetes y en qué niveles te encuentras en anormalidad glucémica. Esto es súper importante. Entonces, contestarme si alguna vez te lo han explicado y si no, te lo voy a explicar aquí. El diagnóstico de la diabetes es exacto y preciso, es decir, no podemos decir que tenemos un poquito de diabetes o no tenemos, o tenemos un poquito de anormalidad glucémica. Es o no es, y tenemos anormalidad glucémica o no la tenemos, ¿vale? Las normas utilizadas, porque son números, ¿vale? Así como podemos hablar de hiperinsulinemia, que tengo resistencia a la insulina, y esto es un poco más ambiguo, en cuestión de diabetes y de diagnóstico de anormalidad glucémica y de diabetes tipo 1 o tipo 2 son números, o sea, son muy objetivos estos números, entonces tendríamos que saberlos de forma exacta y precisa, ¿de acuerdo? Entonces, comúnmente se utilizan las recomendaciones no las recomendaciones, que estas no me gustan tanto, sino el diagnóstico que nos dicen las asociaciones internacionales, comúnmente las de la ADA, donde cada año sacan publicadas en la revista de Diabetes Care, de la misma asociación, los números de diagnóstico de diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, al aplicar estas normas oficiales en el diagnóstico de la diabetes, es imposible decir que uno tiene un poquito de azúcar en la sangre, ¿vale? Bueno, igualmente es imposible decir que uno tenga una diabetes muy leve, porque uno o tiene diabetes o no la tiene, ¿de acuerdo? No existen grados menores o mayores de diabetes.
no existen maneras de cuantificar la severidad de la diabetes, ¿vale? Una persona necesita un tratamiento específico para lograr normalidad glucémica o no lo necesita, ¿vale? Y esto no es comparable de una persona a la otra porque depende de la etapa en que se encuentre. Bueno, vamos a empezar. Glucosa sanguínea en ayunas de más de 125 es diagnóstico de diabetes, ¿vale? Aquí está, me voy más adelante. Vale. Luego, glucosa sanguínea 2 horas después de una carga oral, cuando te hacen una curva de tolerancia a la glucosa, o en cualquier momento del día, igual o mayor a 200, ¿vale? Glucosa sanguínea casual, es lo que decía, igual o mayor a 200, ¿vale? Junto con síntomas típicos de la diabetes. Esto da el diagnóstico. O una hemoglobina glicada, que es este parámetro que nos dice cómo ha estado nuestra glucemia los últimos 2 a 3 meses, de igual o mayor a 6,5% en una sola ocasión, ya te da el diagnóstico de diabetes. Entonces, estos 4 parámetros ya nos dan el diagnóstico de diabetes, ¿vale? ¿Qué más te iba a decir? Los síntomas típicos de diabetes son polifagia, mucha hambre. Es lógico, porque los síntomas de diabetes están dados por la hiperglucemia, es decir, por niveles altos de glucosa en sangre. Por lo tanto, estos síntomas que estoy diciendo son debidos a que tu célula se queda sin glucosa, toda la glucosa se queda fuera en la sangre, ¿vale? Entonces, estos síntomas, por eso da mucha hambre, porque tu cuerpo se queda como, fuera, como sin nutrientes, mucha hambre, mucha sed, porque está deshidratado, porque toda la glucosa está en la sangre, fuera de las células. Entonces, te da mucha sed, mucho pipi, muchas ganas de ir a hacer pipi, por supuesto, ¿no? De filtrar toda esta glucosa excesiva en la sangre, ¿no? Que tus riñones hacen un gran esfuerzo por limpiar esta glucosa excesiva en la sangre, tienes muchas ganas de orinar. Bueno, vas mucho al baño más bien, pérdida de peso, porque evidentemente estás comiendo mucho, pero pierdes peso porque tú te estás desnutriendo, ¿no? Tu sangre está elevada, tu glucosa está elevada en sangre, pero dentro de tus células no hay energía. Entonces tienes mucha hambre, mucho cansancio, pierdes peso, puede ser, ¿vale? ¿Qué más? Vale, entonces casi siempre se recomienda que se hagan 2 pruebas de laboratorio 2 veces, ¿vale? Para asegurar que se tiene el diagnóstico de diabetes, ¿vale? Entonces, esto nos asegura, ¿no? O una vez junto con los síntomas típicos de diabetes, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar de otra cosa, que es la anormalidad glucémica. Es decir, que, y esto como ya a los que se van uniendo ahora, como ya he dicho antes, los números son precisos y exactos. Es decir, porque a veces hablamos, bueno, un poquito de resistencia a la insulina o no sé, bueno, los números son exactos, ¿vale? Anormalidad glucémica, es decir, no es normal, pero no se tiene diabetes, diagnóstico de diabetes igual o mayor a 100 en ayunas, ¿vale? Es anormalidad glucémica, ¿vale? Pero abajo de 126, porque 126 ya es diabetes, ¿vale? ¿Qué más? Igual o mayor a 140 en cualquier momento del día o después de una carga oral de glucosa, pero menor a 200, es anormalidad glucémica, esa es otra clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo diferenciamos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? En todos los casos, diabetes tipo 1 y tipo 2, se altera el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas. Además, hay que saber que la incidencia mundial de diabetes mellitus tipo 1 tanto en niños como en adultos, se ha duplicado los últimos 20 años. Es decir, el número de personas con diabetes tipo 1, más bien se duplica cada 20 años y se ha triplicado los últimos 50 años, afectando aproximadamente 1 de cada 300 niños, ¿vale? Este tipo de diabetes representa, sin embargo, el 3% únicamente de los casos nuevos de diabetes.
es decir, un caso nuevo por cada 7,000 niños, pero va en aumento, como dije. Los casos nuevos son menos comunes entre los adultos mayores de 20 años de edad. Sin embargo, también va aumentando la diabetes tipo 1 o tipo LADA o tipo 1,5 que se llama cuando se presenta en adultos. Por eso es que la diabetes tipo 1 se puede presentar en cualquier edad. El diagnóstico de diabetes tipo 1 se hace a una edad más temprana que hace 30 años, también hay que saberlo. La incidencia pico del diagnóstico de diabetes tipo 1 ocurre a los 10 a 14 años de edad, ¿no? Como en mi caso, que me dio a los 14 años de edad. No hay nada que los padres o que los niños o que los adultos con diabetes tipo 1 hayan hecho o hayamos hecho para causar esta condición, ¿de acuerdo? No hay técnicas prácticas para pronosticar quién la desarrollará actualmente, ni tampoco maneras de prevenirla, la diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Aun cuando marcadores genéticos de diabetes tipo 1 indiquen riesgo en su desarrollo. Una vez que la condición se presenta, no desaparece, ¿de acuerdo? Los diferentes tipos de diabetes tienen diferentes tipos causas, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 1 se debe a una predisposición genética, a factores autoinmunes y a enfermedades virales o bacteriales asociadas. Estas tres causas, ¿vale? Se juntan y entonces hacen que de un diagnóstico de diabetes tipo 1. Sin embargo, no está clara la causa definida o directa de la diabetes tipo 1, ¿no? Son múltiples y complejas, de hecho, lo que causa la diabetes tipo 1. Entonces, es juntando estas tres cosas, ¿de acuerdo? Bueno, y en la diabetes tipo 2, en cualquier edad, la presencia de síntomas típicos, como os dije, ¿no? De una anormalidad glucémica que se va dando por la edad, requiere que te hagas una prueba, ¿no? Una prueba de glucosa en cualquier momento del día, o prueba en laboratorio o analítica, ¿vale? O prueba de hemoglobina glicada, que se utiliza para definir la presencia, ¿no? de diabetes. Vale, entonces, estas mismas pruebas dan la diferencia junto con otras pruebas de anticuerpos para separar qué es diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿no? Por el perfil clínico y, y también por pruebas determinadas, por ejemplo, de anticuerpos en el caso de diabetes tipo 1, que diferenciaría si es autoinmune o no en el caso de diabetes tipo 2. Bueno. Entonces, en el caso de diabetes tipo 2, se recomienda hacer una prueba, porque no es autoinmune, la diabetes tipo 2 es por factores de riesgo. Por lo tanto, se recomienda que todas las personas hagan una prueba rutinaria de diabetes tipo 2 para detectarla a partir de los 40-45 años y hacerla cada 3 años. O si se tiene uno de los factores de riesgo que voy a decir ahora, se recomienda hacer la prueba en cualquier momento, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona tiene uno o más de estos factores que voy a decir ahora de riesgo, tiene riesgo de desarrollar diabetes, entonces se recomienda hacer las pruebas que indiqué hace un rato, ¿no? Si tienes sobrepeso o obesidad, si tienes familiares de primer grado, es decir, padres o hermanos o tíos con diabetes mellitus, ser miembro de un grupo étnico de alto riesgo, que sería hispano, afroamericano, asiático o nativo americano, haber tenido un diagnóstico previo de diabetes gestacional, por ejemplo, durante el embarazo, haber tenido un hijo que al nacer pesaba más de 4 kilos, ¿vale? Que seguramente tuviste diabetes gestacional, aunque no te hayan diagnosticado en el embarazo, si eres mujer. Si tú naciste por cesárea, o haber nacido con un bajo peso, menos de 2,5 kilos o más de 4 kilos, también tienes un factor de desarrollar diabetes tipo 2, padecer hipertensión, ¿vale? Tener historia de intolerancia a la glucosa en ayunas, es decir, que no hayas tenido diabetes tipo 2, pero hayas tenido anormalidad de glucosa, este parámetro que mencioné, también te hace es un riesgo. Tener triglicéridos altos, mayor de 150,
o tener niveles de HDL, de colesterol HDL, menor a 35, también es otro factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa si tienes más de un factor de riesgo de todos estos? Pues se va aumentando el riesgo de tener diabetes tipo 2. Entonces, es recomendable hacernos la prueba de laboratorio, que yo recomendaría la hemoglobina glicada, porque te da más información, ¿vale? Pero te puedes hacer cualquiera de estas pruebas que mencioné, ¿vale? Entonces vamos ahora a responder la pregunta. Todo esto es para responder la pregunta que va de este live, que es si la diabetes se puede revertir o no, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué sucede en la diabetes tipo 2? Como he mencionado en otros lives, existe, bueno, en cualquier tipo de diabetes, pero ahora nos referimos a la diabetes tipo 2 porque se trata de revertir o no, ¿no? Y como vemos que estaba por factores de riesgo la diabetes tipo 1 no, pues entonces en este live hablaremos de la diabetes tipo 2. ¿Qué sucede? Que hay una insulina insuficiente o disfuncional, ¿vale? Eso es lo que sucede en la diabetes tipo 2 y por eso es progresiva, es decir, que avanza, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay insulina insuficiente o disfuncional, que es la encargada de equilibrar o normalizar los niveles de glucosa en sangre, pues entonces que va a haber una subida de estos niveles, es decir, una hiperglucemia, una subida de los niveles de glucosa. La diabetes tipo 2, como dije, es progresiva, es decir, que va avanzando en la etapa que aquí podemos ver, ¿vale? Hay diferentes etapas, una etapa de prevención, ¿no? Que comienza con resistencia a la insulina, que es lo que decimos de esta normalidad glucémica, y es cuando la función de las células beta que producen insulina, pues se va afectando, ¿vale? Entonces, es cuando sucede una normalidad glucémica. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué etapa te encuentras? Que esta es la finalidad de este live. Bueno, aunque los síntomas ya te dicen una parte, puede ser que los síntomas, haciendo una buena historia clínica, se podría intuir, pero hay un parámetro que es más objetivo y más concreto, que como siempre digo, voy a los números, ¿no? Es decir, los niveles de glucosa en sangre, si no son normales, pues entonces ya nos indica una alteración y esto es decir, es mucho más objetivo, ¿no? Nos dicen cifras más claras. Por lo tanto, respondiendo a esta pregunta de si se puede revertir o no la diabetes, la respuesta es que sí, ¿no? Pero depende de en qué etapa te encuentres realmente. ¿Cómo podemos saber? Pues ir mirando si tienes normalidad glucémica o no. No nos indica si no tienes diabetes o no, si no usas medicación, no. Nos indica, lo que nos dice mejor es si tienes normalidad glucémica o no. Esto nos va a indicar, por lo tanto, si no tienes, pues puedes decir, bueno, revertir la diabetes, pues si estás en esta etapa de prevención que aún no tienes el diagnóstico, puede ser que sí la reviertas. Pero el tratamiento siempre es el mismo, siempre es lo que os decía en otros lives, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tratar entonces? Tenemos que tratar la diabetes, ¿se puede curar? Bueno, yo diría que este enfoque estaría un poquito ambiguo y nos ocasionaría frustración. ¿Qué es lo que tenemos que tratar? La hiperglucemia. Esto es lo que tratamos de los números objetivos. Centrarnos en controlar y en tener normalidad glucémica, porque de hecho la hiperglucemia es la que ocasiona complicaciones, las complicaciones diabéticas. Nos daña todos los órganos del cuerpo, por lo tanto, es lo que nos tenemos que centrar en la anormalidad glucémica. La diabetes por sí misma no nos da complicaciones, sino yo ya me hubiese muerto. Con 25 años con diabetes tipo 1 ya tendría amputación, ¿no? Ya tendría... No, lo que nos da complicaciones diabéticas es la hiperglucemia, ¿vale? Por lo tanto, es lo que hay que tratar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vale? Entonces, entiendo que muchas veces también se tiene temor o miedo a la palabra diabetes o al diagnóstico de diabetes, ¿no? Pero tenemos que poner más atención en centrarnos en lo que dije, en lo que causa daño, porque también, entonces, hablando de todo esto, tú tomarías importancia en si tengo diabetes o no tengo diabetes, pues realmente no importa. Lo que importa entonces es si tengo anormalidad glucémica o si no la tengo.
Es decir, no importa tanto el nombre, sino en qué me estoy centrando para gestionar o controlar, ¿no? ¿Qué es lo que me estoy centrando todo mi tiempo, esfuerzo, ¿no? ¿En qué me estoy centrando? ¿En si tengo o no diabetes o en normalizar los niveles de glucosa en sangre, que es lo que me va a dar salud o no me la va a dar o me la va a quitar, ¿de acuerdo? Bueno, puedes hacerlo tú solo o acompañado. Como siempre digo, yo soy Rosy Yáñez, soy nutricionista doctorada, tengo 25 años viviendo con diabetes tipo 1, estoy especializada en diabetes y tengo 15 años llevando una alimentación baja en hidratos y teniendo normalidad glucémica, hemoglobina glicada entre 4,4 y 5,3% todos estos años. Tengo mucha experiencia acompañando a personas con diabetes y toda mi experiencia personal y profesional la he compactado en mis programas online. Entonces, si tú quieres seguir aprendiendo más sobre esto, sobre cómo normalizar los niveles de glucosa en sangre, pues lo puedes hacer solo, por supuesto, o acompañado en mis programas grupales personalizados, ¿no? Donde, bueno, yo te voy enviando cada 4 días recibes un vídeo con un ejercicio muy concreto. Todo esto es muy práctico y para que vayas compartiendo y que tú el aprendizaje sea también a tu ritmo e integral, sin agobiarte, ¿vale? Y luego tenemos tutorías personalizadas uno a uno conmigo, porque quiero que esto sea eficaz. ¿Vale? Aquí te doy además material descargable, checklist de ingredientes que van por su respuesta glucémica, ¿vale? Más otros materiales. Y bueno, y toda esta educación, además, aunque es de 5 semanas, 5 a 6 semanas, depende del tipo de diabetes, la tienes disponible durante 3 meses, por si quieres repasarla, ¿no? Porque a veces, bueno, lo que vimos un día depende de dónde te encuentres, lo quieres repasar también. Bueno, como os he dicho en otros vídeos, para mí el tratamiento de la diabetes es educación, es educación. Por lo tanto, bueno, yo te doy todo el contenido, herramientas que están organizadas para adaptarse a tus necesidades de forma personalizada o grupal, porque también trabajamos en grupo, que eso es súper importante porque otros nos dan motivación, que están en el mismo camino que nosotros y nos invitan y nosotros invitamos a que sigamos, ¿no? Que no te sientas solo en un mismo camino, ¿de acuerdo? Bueno, pues comienza el 15 de junio, abajo te dejaré toda la información. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que lo compartas, que des me gusta, que me dejes un corazón. Ahora voy a contestar preguntas. Y si estás en YouTube, que le des a la campanita para que te recibas otros vídeos que voy publicando cada semana, ¿de acuerdo? Vale, voy a pasar a las preguntas por aquí. Si tenéis preguntas... Sí, voy a guardar en live, claro que sí, lo guardo en live y además se va a quedar en Instagram y luego lo voy a poner en YouTube, ¿de acuerdo? Genial, gracias. Si tenéis preguntas y si no, pues aquí lo acabo y si tenéis preguntas lo podéis hacer aquí para hacer otros lives, ¿de acuerdo? Un abrazo y bueno, nos estamos viendo. Genial, chao.